Les contaremos la historia de los tres hermanos Salazar Serrano, siendo los protagonistas de una terrible historia. Jaime Ernesto Salazar Serrano, de 22 años de edad, Óscar Alejandro Salazar Serrano, de 24 años de edad, y José Mario Salazar Serrano, de 27 años de edad. Ellos residían en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, El Salvador. Jaime Ernesto Salazar Serrano era estudiante de segundo año de licenciatura en la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador, quien vivía con sus padres en Chalchuapa, de Santa Ana. José Mario Salazar Serrano trabajaba en una máquina y su hermano Óscar Alejandro Salazar Serrano era propietario de un taller de mecánica automotriz. Ambos hermanos eran casados. La mañana del 29 de enero, Óscar Salazar tenía pensado irse a realizar unas compras porque necesitaba una pieza para reparar un vehículo, y para no ir solo, les pidió a sus hermanos que lo acompañaran a la venta de repuestos. Su madre se incorporó al viaje con sus hijos para hacer unas pequeñas compras para la canasta básica del hogar. La familia viajó hasta el Mercado Colón en Santa Ana. Su hijo Óscar Salazar se dirigió con el vehículo a estacionarlo en la calle La Campiña, en las cercanías del pueblo Colón. Los hijos y la madre quedaron en encontrarse en el mismo lugar en donde dejaron el vehículo estacionado. Su madre les dijo que no tardaría mucho mientras se iba al mercado, y los hermanos Salazar se fueron caminando hacia una tienda de repuestos para comprar la pieza que le faltaba a su hermano Óscar Salazar. Los hermanos Salazar no tardaron mucho en realizar su compra en la tienda de repuestos, y cuando regresaron a donde se encontraba la camioneta, no vieron a su madre por ningún lado, por lo que decidieron esperarla dentro del vehículo hasta que ella regresara. Cuando su madre regresa al lugar donde había quedado con sus hijos, se percata que no se encontraba ninguno de ellos por la zona. Pensó que debido a su demora se habían regresado a terminar su trabajo en casa. Su madre, con la idea de que sus hijos ya se encontraban en casa, decidió tomar el autobús para dirigirse a su hogar. Pero la sorpresa que no se imaginaba era que cuando llegó, sus hijos no habían regresado de Santa Ana. Su madre, desconcertada, tuvo un fuerte dolor en el pecho por la preocupación y un extraño pensamiento de sospecha, al igual que sus otros familiares, que coincidieron que algo malo pudo haberles pasado. Les realizaron varias llamadas a los teléfonos celulares de los tres hermanos, pero ninguno contestó las llamadas. Las familias de los hermanos Salazar decidieron salir a buscarlos en otro vehículo para ver si los encontraban, recorriendo la misma ruta que tomaron para ir al Mercado Colón de Santa Ana. Para la sorpresa de los familiares fue que, estando por la calle conocida como la 25, ubicaron la camioneta en la que los hermanos Salazar habían viajado junto a su madre y en la que horas antes habían desaparecido. Su familia se dirigió tras la camioneta de los jóvenes para poder alcanzarlos, pero en uno de los semáforos los perdieron de vista, sin poder identificar quién la conducía, pues los vidrios eran oscuros e iban cerradas las ventanas, y a partir de ese momento no volvieron a saber nada sobre ellos. Minutos más tarde, la familia de los hermanos Salazar observaron un carro de patrulla de la policía y se acercaron para hacerle el informe de lo que había pasado en esos momentos. Pero los agentes que se encontraban en la patrulla los enviaron a la delegación. Los familiares no se iban a rendir y se dirigieron a la oficina de la policía más cercana para realizar su denuncia. El agente que los atendió les informó que para tomar la denuncia debían transcurrir al menos 72 horas para considerar a los hermanos Salazar como desaparecidos. La familia Salazar se sintió indignada por la respuesta recibida por los agentes, pero no bajaron los brazos para seguir buscando a los hermanos. Cuando ya se había cumplido el lapso de tiempo que les había indicado los agentes, la familia regresó a la oficina policial para realizar la denuncia, pero aseguran que los policías le restaron importancia al caso de los jóvenes Salazar. Según la investigación que comenzó a realizar la policía, se logró tener una primera hipótesis que consistía de que uno de los hermanos Salazar era miembro de la 18.
Su otro hermano era colaborador y el tercero no tenía relación con pandillas. Pero las investigaciones realizadas lograron determinar que los hermanos Salazar no pertenecían a ninguna estructura de pandilleros, descartando así esta posibilidad. Pero al pasar el tiempo y a medida que avanzaban las investigaciones, la fiscalía logró contar con un testigo criteriado, a quien a cambio de beneficios penales decidió brindarles información especificando cada uno de los hechos ocurridos de ese día. En su relato, recordó que la agonía de los hermanos Salazar comenzó cerca de las 9 de la mañana, cuando fueron interceptados por dos pandilleros cerca al Mercado Colón de Santa Ana. Fue un grupo de 12 miembros de la Mara Salvatrucha, quienes se acercaron a la camioneta de los hermanos Salazar y comenzaron a interrogarlos con un lenguaje pandilleril, preguntándoles de dónde eran y de dónde habían llegado. Los pandilleros de la Mara Salvatrucha se hicieron pasar por miembros del barrio 18 revolucionarios, la estructura contraria. Los hermanos fueron engañados por los miembros de la Mara Salvatrucha, haciéndoles creer que eran de la misma pandilla, y uno de los tres jóvenes empezó a hablarles en un lenguaje pandilleril y manifestándoles que era miembro de la 18 revolucionarios. Los jóvenes cayeron de inmediato en el artificio, logrando así engañarlos. Fue entonces que los pandilleros les dijeron que los iban a llevar a donde se encontraba el homeboy, o jefe de la estructura delictiva, distribuyéndose en varios vehículos. Dentro del grupo de 12 sujetos iba un palabrero quien llamó al líder de la Mara Salvatrucha, quien pidió autorización para verificar si realmente los hermanos pertenecían a la 18 revolucionarios, la pandilla contraria, y de ser así, que le dieran luz verde para concluir con el trabajo. El testigo criteriado también dijo que a los pocos minutos se recibió la llamada de un pandillero, quien le ordenó que se dirigieran hacia un hotel ubicado sobre la 29 calle Poniente, informándole que habían caído de una camioneta azul, que aparentemente eran de la 18 revolucionarios. Cerca de las 3 de la tarde, uno de ellos recibe la llamada dándoles el aval para que exterminaran a los tres hermanos Salazar, quienes fueron sacados de la habitación y llevados a la colonia Las Margaritas del cantón Cutumay, Camones, en Santa Ana. Ahí les hicieron que se bajaran del vehículo, haciéndoles caminar a través de largas veredas que estaban siendo testigos de las últimas horas de vida de los hermanos Salazar. Los sujetos llevaban machetes y barras de hierro. Uno de los hermanos le recriminó a uno de los pandilleros que se estaban poniendo tontos, pensando que los sujetos que los llevaban caminando eran de la misma pandilla, mientras otros dos hermanos le gritaban: «Ustedes nos quieren quitar la vida». Pero los hermanos Salazar se confiaron y lo pagaron muy caro. Al recibir la llamada que les daba luz verde, varios de los pandilleros de la Mara Salvatrucha comenzaron a cavar un hoyo en la tierra, y cuando finalizaron, le dijo a los hermanos: «Se le llegó la hora». Uno de los sujetos le dijo a Óscar Salazar: «Vas a ver cómo mueren tus hermanos», comenzando a golpearlos con lo que había llevado, dejando todo el suelo lleno de manchas de sangre de los hermanos Salazar. Óscar Salazar trató de correr y suplicar por su vida ante los pandilleros, pero cuando lo alcanzaron a pocos metros, le aseguraron que no se iba a salvar. Lo atraparon y terminaron con su vida, quedando el lugar en completo silencio, y en la escena del crimen habían rastros de sangre por todas partes. Los hermanos Salazar, por confiados, habían caído en los engaños de los pandilleros, provocando que ellos les arrebataran la vida. Luego de que los hermanos Salazar hayan sido asesinados, procedieron a enterrar sus cadáveres en el agujero de aproximadamente 2 metros de profundidad, dejando abandonada la camioneta de las víctimas. El vehículo fue localizado en la colonia Las Margaritas, cantón Río Zarco de Santa Ana, 12 días después de que los hermanos Salazar habían desaparecido. Sin embargo,
no había rastro de los jóvenes hermanos. Las autoridades comenzaron a indagar la zona y al poco tiempo encontraron unos armazones encontrados en una tumba clandestina, siendo llevados los restos hacia medicina legal, en donde se les practicó el ADN, confirmando que eran los hermanos Salazar, que en el mes de enero habían desaparecido. Pero fue hasta inicios de marzo que a la familia se le confirmó que esos cuerpos que se encontraron enterrados se trataban de los jóvenes Salazar. Se procedió a velarlos, dándoles una sagrada sepultura ante la vista de sus familiares y amigos que lloraron su partida. El juzgado dio validez al relato del testigo criteriado, quien señaló a los responsables e informó el lugar donde podían localizar los cuerpos. La policía no perdió el tiempo y montó un operativo logrando capturar 17 pandilleros, luego de la declaración del testigo. También declaró que el menor de edad junto con otros delincuentes asesinaron a los hermanos Jaime Ernesto de 22 años, Óscar Alejandro de 24 y José Mario de 27, todos de apellidos Salazar Serrano. El menor de edad pasará 15 años en reclusión, luego de que el juzgado primero de menores de Santa Ana lo declaró culpable de participar en el asesinato de los 3 hermanos que residían en el municipio de Chalchuapa. El adolescente pandillero fue acusado por los delitos de homicidio y organización terrorista. Mientras que, gracias a la ayuda del testigo criteriado, el juzgado especialista de sentencia de Santa Ana condenó a penas entre los 9 y 60 años de cárcel a 16 pandilleros que participaron en la privación de libertad y crimen a los hermanos Salazar. El gobierno del presidente Nayib Bukele y su constante lucha contra los pandilleros que cometen este tipo de homicidios hará que se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión, porque lo único que ocasionan es dejar a familias destrozadas y con pérdidas irreparables. El presidente Nayib Bukele siempre va a poner primero el bienestar de la población y el de las familias salvadoreñas. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.